Bueno, y es que esta tarde hemos tenido una suerte increíble. Hemos visto 4 orangutanes, impresionante la verdad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy nos encontramos en el santuario de rehabilitación de orangutanes y la verdad, comparado con el vídeo de la semana pasada, es mucho más espectacular, está mucho más preparada para los turistas y de momento la entrada es bastante prometedora, así que vamos a ir a comprar el ticket y vamos para adentro. Como decimos nosotros, ¡vamos para allá! La entrada al parque vale 30 ringgits por adulto, más 10 ringgits por cada cámara. Cabe decir que los móviles no cuentan como cámara, así que solo es la cámara en sí que se tiene que pagar. Así que en total hemos pagado 80 ringgits para esta entrada. Vamos a ver qué tal. Y esto es el precio de turistas. En este caso nosotros contamos como turistas, no nos ha valido nuestra visa, así que es el mismo precio. Ahora llegamos a la enfermería, donde se encuentran los orangutanes pequeños. ¡Vamos! Estamos leyendo sobre cosas interesantes sobre los orangutanes y una cosa que nos ha interesado mucho es que los orangutanes tienen un 96,4% del ADN igual que el de los humanos. Nos ha parecido un número súper alto, la verdad. Mirad, ya empieza la hora de comer. Ya viene uno. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver uno. Hay dos. Tenemos un forastero aquí. Ya se está comiendo lo de los orangutanes. Ahí tenemos uno pequeño y yo creo que es su mamá. Miradlo. Mirad, te están mirando la plataforma, no saben si bajar a comer porque mirad qué festival tienen montado los macacos. Bueno, ya estamos de visitar el sitio de orangutanes, la verdad es que nos ha gustado bastante. La enfermería donde hay los orangutanes pequeños, pues hemos podido ver muchos porque están ahí cuidados, y luego cuando hemos ido a ver los salvajes, los que viven en la selva, pues solo hemos podido ver 2. La verdad que para nosotros es una pena, pero que solo haya 2 es una buena señal. Eso quiere decir que están sobreviviendo en la selva y no necesitan la ayuda de los seres humanos para nada. Así que estamos contentos con eso, lo hemos podido ver aún así, así que nos vamos súper felices. Vamos a la siguiente destinación. ¡Vámonos! Siguiente parada, vamos a ver el oso más pequeño del mundo. ¡Una locura! Aquí tenéis el centro de rehabilitación de orangutanes y justo aquí tenéis el centro de conservación del oso solar de Borneo. La verdad es que en la cámara parecen grandes, pero son bastante pequeñitos, ¿eh? Andrés dice que es como un tamaño perro.
Bueno, los dos osos que hemos visto se llaman Romalina y Todo, nos ha dicho el guarda, y ya tienen más de 5 años, que ya se considera un oso adulto, y son de este tamaño más o menos. Y estos osos pueden llegar a pesar de entre 20 kilos a 70, así que no pesan mucho, la verdad es que son mucho más pequeños de lo que nosotros pensábamos. Bueno, hemos podido ver bastantes osos solares o osos del sol. El nombre viene porque, si os fijáis, si no lo habéis podido ver, os vamos a dejar una foto por aquí. Tienen un símbolo en el pecho que ninguna es igual a otra y dicen que es el atardecer o el amanecer, y por eso de aquí viene el nombre de este oso. Actualmente en este centro solo hay 43 osos que vienen de estar cautivos y están aquí en el centro rehabilitándose. Solo uno de estos ha nacido aquí dentro del centro, así que súper bien. Algunas recomendaciones que os queremos hacer. La verdad es que los tiempos de comer de los animales están muy marcados y son ese momento, y si no ya te lo pierdes. Así que os recomendamos mucho ir primero al centro de orangutanes a las 9 de la mañana en punto, ir a ver la enfermería y después el momento de darles de comer a los orangutanes salvajes, que es a las 10 más o menos. Y luego venir aquí a ver los osos solares, que los dos parques están conectados, podéis ir andando perfectamente, y la hora de comer de los osos solares es a las 11, así que los tiempos se cuadran perfectamente, pero eso sí, sed muy puntuales porque si no os lo vais a perder. Os vamos a dejar abajo, pues si no os acordáis de los tiempos, pero una recomendación, ahí va. Ya hemos visitado los dos centros de conservación y ahora nos vamos a comer al centro de Sandakan. Mirad qué vistas más espectaculares a la ciudad desde el restaurante. Os dejamos la dirección en la descripción, la comida estaba buenísima. Aún tenemos tiempo hasta nuestro vuelo de vuelta a Kuala Lumpur, así que después de comer vamos a volver a la reserva a ver si tenemos más suerte que esta mañana. Bueno, y después de comer hemos vuelto al sitio de los orangutanes. La entrada vale 30 ringgits, pero puedes entrar 2 veces, por la mañana y por la tarde. Así que hemos vuelto a ver si vemos algún orangután más. Bueno, como ha dicho Mon, tienes que ser muy puntual para ir a estos sitios, ya que las horas de las que dan a comer son muy específicas. Ahora por la tarde abren las puertas del recinto a las 2 y a las 3 dan de comer a los orangutanes si aparecen, que tampoco está asegurado. Como hemos visto antes, solo ha aparecido una madre con un orangután pequeño. A ver qué vemos ahora. Esperemos tener suerte, y si no también estamos contentos. Eso quiere decir que están súper bien. Ya hemos visto a uno y aún no han traído la comida. Puede que por la tarde estén más activos. Míralo. Estamos muy de suerte porque ya hemos visto 3 y no es la hora de la comida, así que estamos muy contentos. Y un dato importante o interesante es que estos orangutanes están en peligro de extinción. Es que cada mujer o cada hembra solo puede tener 2 o 3 hijos, por lo tanto no se reproducen tan rápido y no pueden tener más bebés. Otro, esta tarde estamos de suerte.
orangutanes son completamente salvajes, o sea, no es que estén haciendo un truco, es que son salvajes. Todos corriendo a comer. Bueno, y es que esta tarde hemos tenido una suerte increíble, hemos visto 4 orangutanes, impresionante la verdad. Si nos preguntáis con qué centro de rehabilitación nos quedaríamos, no sabríamos qué contestar a eso. Para mí, todos tienen algo especial que hace que los tengas que visitar absolutamente todos. Nos vamos súper contentos de Sandakan, vamos a volver seguro porque tenemos muchas cosas planeadas aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dale like y como siempre, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós!